Estamos realizando desde la plataforma, terminando ya una investigación sobre coherencia de políticas en los ámbitos descentralizados, con 2 estudios de caso, en Andalucía y en Extremadura. Yo he realizado el de Extremadura y Rocío Juste, otra investigadora, ha realizado el de Andalucía. Esto forma parte de una línea de investigación de la plataforma 2015, que es coherente con su línea de incidencia política, que tiene que ver con la promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo en España. Bueno, mi presentación va a ser básicamente, voy a hablar en primer lugar del marco, de cómo hemos investigado desde nosotros, cómo hemos planteado la investigación en el ámbito de la coherencia en el ámbito descentralizado, que es un terreno que se ha investigado muy poco. Después los resultados, voy a hablar fundamentalmente de las conclusiones a las que hemos llegado y después algunas recomendaciones, que es la parte que ahí pongo como conclusiones. Básicamente lo que hemos hecho es investigar por un lado la coherencia vertical de la coherencia de la política de cooperación para el desarrollo por un lado y la coherencia horizontal de 3 políticas, que es la PAC o la política agrícola, el PASCAEX, que es un programa que mezcla 2 políticas públicas, la política sanitaria y la política migratoria, y lo que llamamos coherencia social, que tiene que ver sobre todo con la educación. En primer lugar, nuestro punto de partida era una visión política de la coherencia. Natalia lo ha apuntado antes, que es muy importante, antes de empezar a estudiar cómo entendemos la coherencia de políticas para el desarrollo, entender qué entendemos por desarrollo. Porque si no, la coherencia puede quedarse en un aspecto meramente técnico de cómo mejorar las políticas públicas, cómo hacerlas más eficaz. Nosotros creemos que es muy importante confrontar intereses materiales y de principios, es decir, las políticas públicas normalmente tienen que elegir entre 2 bienes en conflicto, que son intereses de grupos o bien entre principios en conflicto, y tiene que elegir por uno. Y por lo tanto, la coherencia de políticas para el desarrollo es una herramienta política. Y esto va a ser muy importante, como veremos, para el resultado y para el desarrollo de nuestra investigación. Además, partimos de la idea de que la coherencia o el desarrollo es fundamentalmente cosmopolita, es decir, que rompe con la lógica de dentro-fuera, de políticas que son solo aquí y políticas que son para afuera, y nuestra visión de coherencia de políticas para el desarrollo rompe o va un poco más allá de entender la coherencia o el desarrollo solo en términos de los impactos de nuestras políticas en el sur, sino que también hemos estudiado los impactos de las políticas públicas extremeñas y andaluzas aquí en Extremadura. También rompe con la relación donante-receptor, tal y como ha explicado Natalia, y intenta ir un poco más allá de eso, entendiendo o directamente no teniéndola en cuenta a la hora de analizar las políticas públicas. Lo específico, como decía antes, no existe casi investigación que se haya realizado de coherencia de políticas para el desarrollo en el ámbito descentralizado. Cuando empezamos la investigación había un estudio que se había realizado en Cataluña, que era nuestro punto de partida. Estaba todo el trabajo que había realizado Natalia Millán desde el punto de vista teórico y doctrinal de lo que es la coherencia y de cómo estudiarla a través de las 4 dimensiones, y nosotros hemos tenido que buscar 2 elementos que sean específicos de lo descentralizado. Nosotros hemos optado por generar un marco, un concepto que denominamos espacios flexibles para la coherencia. Nosotros creemos que uno de los principales conflictos que íbamos a tener era la alineación de todas las políticas públicas. Existen políticas públicas que son muy importantes en términos de coherencia aquí en el norte, como la educativa o la sanitaria, por ejemplo, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no tienen todas las competencias, y nosotros hemos intentado estudiar qué tipo de competencias tienen las administraciones públicas y de qué manera, con esas competencias, esas facultades, pueden llevar a cabo políticas coherentes con el desarrollo. Por lo tanto, hemos estudiado bien qué tipos de facultades, de capacidad de obrar sobre distintas materias hay de 3 tipos: de bases, de desarrollo, de ejecución, y en todas, en la regulación de los límites de la acción sobre una materia, en la legislación que va a desarrollar esas bases, e incluso en la implementación de una determinada política, se puede ser coherente con el desarrollo. Y al mismo tiempo, el sistema del Estado español es complejo, y existen competencias exclusivas, competencias compartidas y competencias concurrentes. Y en esta complejidad entendemos que se puede también estudiar, o partiendo de esta complejidad, la coherencia de políticas para el desarrollo y buscar espacios donde hacer incidencia en ámbitos descentralizados para avanzar hacia la coherencia. Y por otro lado, en el ámbito descentralizado, nosotros lo hemos planteado hemos dado mucha importancia a la coherencia social, que es
en cierto sentido, lo que Natalia planteaba como coherencia temporal, pero que en algunos otros autores se plantea como algo distinto. Nosotros creemos que tiene sentido denominarlo coherencia social y tiene sentido darle una importancia grande en los ámbitos descentralizados por 4 razones. Porque, por un lado, en términos simplemente de impacto de las políticas públicas en el sur, los gobiernos centralizados no pueden controlar todos estos impactos. Porque uno de los valores añadidos en el Estado español de la cooperación descentralizada es precisamente la implantación de las organizaciones con el tejido local y la cercanía, y eso genera una potencialidad grande para promover la coherencia social, porque la dimensión de la participación es un elemento central para avanzar hacia coherencia. La participación en sí misma es un elemento que potencia es un elemento de coherencia de políticas con el desarrollo, y porque, en línea con la coherencia temporal, depende de la transformación de la sociedad que avancemos hacia la coherencia de políticas con el desarrollo. Bueno, en cuanto a los resultados, en primer lugar, en la orientación general de la coherencia del gobierno extremeño, en general, en una publicación de Natalia, con otros autores se planteaban 3 criterios para determinar de qué depende que un gobierno implemente la coherencia de políticas para el desarrollo con esta perspectiva transversal, y que tienen que ver con la consolidación del sistema de cooperación, por un lado, con la voluntad política, que es fundamental, y con la existencia de recursos. En Extremadura no existe ninguna de las 3 condiciones. Es decir, si bien se está manteniendo el sistema de cooperación a través de no bajar o no hacer grandes recortes en recursos, no existe una voluntad política que termina en concluir que las otras 2 condiciones tampoco se producen en serio. Como veremos un poco más adelante, el sistema de cooperación no está orientado a extender la visión del desarrollo hacia otras políticas, y los recursos se siguen pensando en términos de la visión clásica de la cooperación. En cualquier caso, en lo que tiene que ver con el resto de consejerías, el desarrollo sigue viéndose como algo reservado a la política de cooperación, a la EXCID, que no tiene una consejería propia. No existen órganos transversales que trabajen en coherencia, y no existe un desarrollo normativo de los principios que tienen que ver con la coherencia de políticas para el desarrollo en el estatuto. En general, esto tiene consecuencias para la propia investigación. Cuando tú intentabas acceder como investigador en coherencia de políticas para el desarrollo a algunas de las consejerías para intentar detectar los elementos fundamentales, simplemente no te recibían, no entendían por qué te acercabas a ellos, y cuando llegabas a acercarte tenías que explicarles qué era la coherencia de políticas para el desarrollo, por qué la coherencia de políticas para el desarrollo era algo distinto a la política de cooperación, y por qué en concreto le estabas entrevistando a la que se encargaba de las políticas agrícolas para preguntarle por temas de cooperación. Ya en lo más concreto que tiene que ver con la política de cooperación en sí misma, bueno, el año pasado se elaboró en Extremadura un nuevo Plan General de Cooperación, 2014-2017, recoge la coherencia de políticas para el desarrollo como un principio rector, pero, y esto es fundamental para lo que decía al principio, no asume ninguna visión concreta ni define qué quiere decir por coherencia. Es fundamental que el concepto de coherencia al que se refiere sea claro y específico, porque, como veremos luego, puede utilizarse instrumentalmente para hacer la política de cooperación, por ejemplo, más coherente con la política comercial y no al contrario, o para entender la coherencia simplemente como una mejora de la eficacia de la propia ayuda o de la mejora técnica de las bases reguladoras de las subvenciones, como tenía en mente el máximo cargo de la cooperación extremeña. El plan general o el plan anual de este año sí que establece un plan de acción que tiene 3 acciones, cuyo resultado está planteado con la lógica resultado-indicador. El resultado es aumentar la coherencia de actuación de todos los departamentos del Gobierno de Extremadura, y la primera acción es constituir una red de puntos focales en las distintas instancias de la Junta de Extremadura que realizan acciones de cooperación para el desarrollo. Como veis, en la red de puntos focales, su función es intentar detectar otras instancias de la Junta de Extremadura que siguen con la lógica del interceptor y que tienen acciones en el exterior, pero no establecer una red de puntos focales que pueda detectar incoherencias con el desarrollo en la acción política general de otras instancias de la Junta de Extremadura.
En la segunda acción es recoger datos del flujo monetario y los países socios de la cooperación extremeña, repitiendo esta lógica del modelo de visión de la coherencia como una manera de mejorar la política de cooperación. Y se ha realizado por lo menos un curso de formación, y en la tercera acción sí que tiene más en mente, o sí que puede llevar a cabo o avanzar hacia una visión más transversal, que tiene que ver con la formación en cooperación para el desarrollo, en desarrollo de los empleados públicos de la Junta. En general, como gran conclusión, podemos decir que dentro de la ACCID la coherencia de políticas para el desarrollo se entiende como eficacia, en dos sentidos. El discurso general después del cambio de gobierno que hubo en 2011 en Extremadura, el discurso general sobre la cooperación era que había sido una cooperación muy mala técnicamente, y la coherencia se entendía como una manera de utilizar más eficazmente los recursos. Por lo tanto, la coherencia tenía que ver con mejorar los criterios técnicos para la obtención de subvenciones, por mejorar las evaluaciones, y no se pensaba la coherencia en términos de extensión del desarrollo a otros departamentos. Eso por un lado. Por otro lado, la coherencia se entendía también como coherencia o como alineación con las políticas de cooperación del Estado, del Gobierno central, y no se entendía la lógica del desarrollo con una visión más vertical, teniendo en cuenta las consecuencias en el territorio extremeño. En la discusión o en la entrevista las entrevistas que hemos realizado con los decisores políticos extremeños sobre este tema, percatamos o detectamos que no existe ningún tipo de voluntad política de imponer el desarrollo, de imponer o de promover el desarrollo entre otras consejerías. Pongo imponer porque de alguna manera en la discusión política se trata de que se imponga una visión de desarrollo sobre otros intereses u otras visiones políticas. No existe una voluntad, sino que literalmente no se veía mal la coherencia inversa. Desde el punto de vista de la ACCID, no estaba mal que la cooperación de políticas para el desarrollo además beneficiase a otras políticas públicas. Puso el ejemplo de la política de externalización de las empresas, el cargo de la ACCID al que entrevisté, y dijo que no le parecía mal, que de hecho veía un potencial de la coherencia de políticas para el desarrollo en beneficiar a la política comercial extremeña, haciendo cosas en paralelo. Yo le planteé el problema que tiene esto en términos del desarrollo y de los derechos humanos, pero dijo que entre los dos bienes en el gobierno iban a elegir la coherencia de políticas comerciales y la coherencia inversa. Y en este sentido también pesaba mucho para la ACCID y en general para todo el sistema de cooperación extremeño, pesaba la lógica del modelo de cooperación. Se sigue viendo la cooperación como una gestión de servicios en otros países, en los países del sur, y este modelo, que es el que ha ido constituyendo a los distintos actores y el que ha ido construyendo su visión de lo que es el desarrollo en el sistema, impide en gran medida que la coherencia penetre o vaya cambiando estas visiones. Además, en un momento de recorte y de cierre sobre sí mismas de la mayor parte de las organizaciones de desarrollo, cuyo primer objetivo en el corto, en el medio, en el largo plazo es sobrevivir, porque el recorte estaba haciendo que muchas de ellas tuviesen que cerrar. En general, esto hace también que en el marco de las organizaciones de desarrollo exista un desconocimiento del enfoque de coherencia y de las posibilidades que ésta abre para trabajar y transformar las políticas públicas. En cuanto a la coherencia horizontal o a las otras políticas en términos de su coherencia con el desarrollo, como he dicho antes, elegimos para Extremadura tres políticas: la política agrícola, la política sanitaria, en línea con lo que planteaba antes Natalia, cómo se extiende el sistema de salud, y la política educativa. En cuanto a la política agrícola, en Extremadura simplemente se aplica la política agraria común europea, que como sabemos tiene un gran impacto en lo que tiene que ver en la articulación del sistema alimentario global y de sus consecuencias en el sur. En el caso de estudio de un gobierno centralizado es muy complicado calcular
el peso específico en esto que tiene la agricultura extremeña, y lo que hemos optado es por estudiar las posiciones políticas en los dos espacios de participación del gobierno extremeño para la constitución de la PAC. La PAC en el año 2011, creo que fue, se empezó a reformar, y en este proceso de reforma ha habido distintos momentos en los que el gobierno extremeño ha participado en la definición de la nueva PAC. Los dos espacios de participación fundamentales son el Consejo Sectorial, que es el que define la posición de todas las comunidades en el Estado español para trasladar a la PAC, y la Conferencia de las Regiones a nivel europeo, que ha estado presidida por el Gobierno de Extremadura precisamente durante todo este tiempo, y que es muy importante también para, al menos de manera consultiva, desarrollar la PAC. En este sentido, ha costado mucho, no existe una posición pública clara del Gobierno extremeño sobre la PAC. Ha costado mucho acceder al gobierno extremeño a los ámbitos donde se han tomado estas decisiones, precisamente por lo que decía antes, porque no había una relación clara, nadie había una relación clara entre una persona que estudiaba temas de desarrollo y la política agrícola. Y fundamentalmente el caso más flagrante, bueno, en general no podemos decir que la visión de desarrollo esté integrada en la posición política del gobierno extremeño en ninguno de estos dos espacios. Simplemente no existe, no es algo que se vea, no es algo que se contemple, y eso que la propia PAC contempla a través de la propia incidencia que se hace en Europa, a través de Concord y de otros actores, que debe mejorarse la coherencia a nivel europeo, pero desde el punto de vista extremeño esto no era un tema de la agenda. Uno de los ejemplos concretos en los que se ve precisamente que la posición del gobierno extremeño era más bien incoherente es el greening. El greening es el nombre de... Bueno, la política agraria común tiene como dos pilares grandes. Uno de ellos es la ayuda directa a la producción, y en una primera posición desde la Unión Europea se planteaba que el 30% de las ayudas directas a la producción estuviesen condicionadas a la transformación sostenible de parte de los cultivos, a la generación de barbecho, a la generación de prácticas agroecológicas, etcétera. La posición de la Junta de Extremadura era reducir esta cantidad, que finalmente se redujo al 16%, porque consideraban que esto iba a generar gastos y que esto iba a reducir la competitividad de la agricultura extremeña. Como vemos, en general, la posición del gobierno extremeño es fundamentalmente incoherente con el desarrollo, básicamente porque no existe el desarrollo como elemento a tener en cuenta. Esto es muy interesante en Extremadura, donde hay ONGs con gran implantación rural, el papel que las ONGs tenían en hacer incidencia en el propio ámbito rural. Evidentemente, para la Consejería Agrícola, con quien consultaba las posiciones en la PAC eran con las empresas o las cooperativas agrícolas y con los sindicatos agrarios. Y es muy interesante, como digo, el caso de Extremadura, porque existen ONGs con gran implantación rural que tienen pequeños espacios y personas que están haciendo educación para el desarrollo todo el rato en ámbitos rurales, pero no tienen ejercicios específicos con los sindicatos agrarios o con las organizaciones agrícolas de allí. Y es muy curioso porque al mismo tiempo que están exportando un desarrollo rural sostenible, basado en la soberanía alimentaria, etcétera, no consiguen acceder a los espacios regionales que están llevando a cabo políticas incoherentes con esto. No sé si habéis entendido la idea de la necesidad precisamente de las ONGs de girar hacia adentro, dejar de pensar el desarrollo hacia afuera y avanzar hacia esto. El PASCAEX le usamos como ejemplo de lo de que decía antes del espacio flexible para la coherencia de políticas para el desarrollo. El PASCAEX es un programa que, a ver si consigo el nombre. Es un programa que tras el decreto 16-2012, un momentín, que tengo aquí el nombre entero para leer, es el Programa de Atención Sanitaria y de Seguimiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cuando el Gobierno Central en el año 2012 sacó el Real Decreto 16-2012, por el cual transformaba la cobertura del derecho a la salud y dejaba fuera de él de la atención primaria a las personas que no estuviesen en situación regular en España. Desde el Parlamento extremeño se hizo una propuesta por la que se aprobó con los votos del PSOE y Izquierda Unida, por la que se instaba al gobierno extremeño a que no implementase esta medida. Y
ponía como referencia, como razones por las cuales no implementar, que el gobierno extremeño tenía competencias en la ejecución, en la ejecución del sistema sanitario, y al mismo tiempo que el gobierno extremeño, por su estatuto, se había comprometido a ejecutar los tratados y convenios internacionales ratificados por el Reino de España en lo que afecten a materias de su competencia. A partir de ahí entendía que la ratificación de la Declaración de Derechos Humanos hacía que no pudiese implementar una medida como esta, que era incoherente en términos con la universalidad de los derechos. Finalmente, el gobierno extremeño sacó esta medida, el PASCAEX, que lo que hacía era crear una nueva tarjeta sanitaria por la que mantenía esa cobertura. Digamos que bajó el nivel discursivo, si bien en la resolución que se aprobó en la Asamblea de Extremadura sí que tenía un alto componente normativo y de crítica política al Real Decreto 16/2012, y en la instrucción final que ponía en marcha el PASCAEX esto tenía una visión meramente instrumental. Es decir, esto nos va a generar más costes ahora, o meramente realista, podemos decir. Esto nos va a generar menos costes ahora, pero en el largo plazo nos puede generar muchos más costes en términos de gestión de la salud pública. Aún así, nosotros consideramos que es un espacio muy interesante porque esto, que es un ejemplo muy interesante porque esto muestra un espacio concreto que tienen las administraciones subestatales para desobedecer, entre comillas, normas incoherentes que vienen desde arriba. Y que en tiempos como esto, el otro día presentábamos esta misma investigación con un concejal de Rivas, que él planteaba que se están buscando la manera de desobedecer institucionalmente a partir de la Ley de Bases del Régimen Local, pero por otras medidas, al Gobierno central en este tipo de cosas. Creemos nosotros que a través de las competencias y de este entramado de competencias se pueden buscar espacios donde ser más coherentes con el desarrollo y, por lo tanto, desobedecer las incoherencias que vienen desde arriba. En la tercera política que hemos analizado, pensando mucho en la coherencia social, es la política educativa. Creemos que es un espacio clave para generar coherencia social y para generar coherencia temporal que vaya transformando la sociedad y, por lo tanto, pueda transformar finalmente las políticas públicas. En general, en Extremadura, no, igual que el PASCAEX, sí que, digamos, que se enfrentó a la política que orientaba general del Gobierno central, toda esta transformación a partir de la LOMCE, de eliminación de la educación para la ciudadanía y de transformación política o ideológica de la educación en términos de competitividad y ahora de seguridad nacional, como decía Natalia, no se ha enfrentado, sino que simplemente se ha implementado. Aún así, existen espacios, como las competencias locales en actividades extraescolares, que sí que dan un ámbito de trabajo para poder contrarrestar o poder aumentar en coherencia social. Y en Andalucía, la Junta de Andalucía impuso un recurso en el Tribunal Constitucional contra la eliminación de la educación para la ciudadanía, que creo que finalmente perdió, pero la propia Junta ha mantenido esa asignatura haciendo uso de sus propias competencias, lo cual contrarresta y mejora en coherencia. Las conclusiones, en primer lugar, en cuanto a las organizaciones de desarrollo, o recomendaciones para la incidencia más que conclusiones. En general, la primera de las recomendaciones es la colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil. No sé hasta qué punto se hará aquí en Euskadi, pero bueno, en Extremadura no había una ruptura grande, más allá de personas concretas que se movían en ambos ámbitos, entre la agenda de la coordinadora de ONGs y las propias ONGs y las agendas de las organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, o de migración o ecologistas. Creemos que precisamente para aumentar y para mejorar en esta coherencia social es necesaria esa colaboración y es necesario extender el marco de coherencia precisamente y construirlo como un marco para contribuir a las propias luchas en los movimientos sociales. También hace falta una transformación hacia la incidencia política y el análisis. Hay que dar mucho más peso a la incidencia política y hay que destinar más recursos al análisis de políticas, y esto implica, y es la clave, por lo menos en Extremadura, como digo, de un cambio de modelo. El modelo español de cooperación descentralizada se ha construido a partir de lo que se denominan, o algunos autores denominan demand driven, es decir, construido a partir de la demanda. La mayor parte de los sistemas descentralizados tenían que ver con personas o pequeñas organizaciones que establecían lazos por su cuenta de solidaridad con algunos
lugares del sur, y reclamaban a los gobiernos que financiasen o subvencionasen. Este modelo de gestión de subvenciones, por distintas razones, está transformándose, entre otras, en primer lugar, por el cambio en el sistema internacional que comentaba Natalia, pero también por el propio transformación de las políticas públicas y el cambio de modelo de políticas públicas en España implica que las propias ONGs se tengan que transformarse a sí mismas y avanzar hacia otros modelos. Esto, en mi opinión, esa es una opinión personal, es una de las cuestiones más complicadas para avanzar en coherencia, al menos en el ámbito descentralizado. Y en cuanto a las administraciones públicas, fundamentalmente 4, la coherencia de políticas para el desarrollo, al fin y al cabo, es una, entendida de esta manera global y cosmopolita, es una manera de reproblematizar las políticas públicas, es decir, de buscar otros problemas o de entender las políticas públicas como otros problemas. Las políticas, para implementarse, normalmente convierten los hechos en problemas a resolver, les buscan unas causas, unos causantes e intentan transformar eso. Y la coherencia de políticas para el desarrollo implica buscar otras causas, otros problemas, otros actores que intervienen en la solución o en la gestión política de la vida pública. Implica sobre todo un cambios de vista, tenemos que avanzar del corto al medio y largo plazo en términos institucionales o políticos, porque si no es muy complicado llevar a cabo o implementar políticas coherentes con el desarrollo. Hace falta una mayor transparencia y formas de cogestión, en el sentido de que las propias instituciones públicas tienen que ser más permeables a las propias organizaciones para avanzar en coherencia, y hace falta una cosmopolitización, que es romper con esta lógica de dentro fuera, y en los ámbitos descentralizados entender que la mayor parte de los problemas o de los problemas que intentan resolver las políticas públicas tienen sus causas y tienen que ver mucho con los cambios globales. Y por mi parte...